Os damos la bienvenida a Desmontando a Babilón. Bien, pues tras estrenar el primer vídeo sobre este patriarcado de los grandes imperios económicos, fundadores de esas fundaciones dedicadas a filantropía por todo el mundo, nos hemos dado cuenta que, dada la gran cantidad de material que tenemos, pues vamos a tener que transformar estos vídeos no en 2, sino en 3, con lo cual esto se convierte en una trilogía sobre el patriarcado más poderoso del mundo. Así que este vídeo correspondería a las dos torres o al Imperio Contraataca, como queráis verlo. Recordando, en el primer vídeo conocimos a los patriarcas de esos imperios económicos que habían sido denominados por el pueblo como los varones ladrones por la falta de escrúpulos a la hora de generar esas grandes fortunas. En este segundo vídeo vamos a conocer 3 clanes de Estados Unidos que quizás no sean tan conocidos como los del primer vídeo o los del tercer vídeo, pero cuyas fortunas igualan o superan a clanes más famosos. Clan Mellon. El clan Mellon se dedica a la banca. El Banco Mellon de Nueva York es donde radica su fuerza y su poder económico. Este señor es Andrew Mellon, quien tenemos aquí a la izquierda arriba, el patriarca de la familia Mellon, y ahí tenemos pues a los sucesivos herederos varones de ese clan de banqueros. El clan Mellon está entre los titanes económicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero sin embargo quizás sea de los menos recordados. Cuando el crítico de izquierdas Matthew Josephson escribió su clásico Los varones ladrones después de la Gran Depresión, Mellon aparecía solo de pasada. Estaba excluido de las filas de aquellos capitalistas filibusteros sin trabas y sin impuestos, que era como los definía el autor del libro. Y esto no debería de sorprendernos, porque mientras Andrew Carnegie, JP Morgan y John D. Rockefeller estaban ocupados reuniendo vastas fortunas y rehaciendo la faz de la América industrial y siendo muy visibles, Mellon llevaba a cabo sus negocios en la oscuridad regional fuera del ámbito nacional. Su nombre, sugiere el historiador David Cannadine, en la biografía Mellon, una vida americana, apenas estaba registrado en la mente del público antes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, si hubiera muerto en 1919, el año en que los industriales más famosos murieron, Mellon, que entonces tenía 65 años, pues habría sido recordado como un banquero e industrial exitoso que había ayudado a transformar el oeste de Pensilvania y como un coleccionista de arte y filántropo relativamente menor. Hasta ese momento había vivido una vida importante pero local, no nacional. Sin embargo, esto cambió rápidamente en la década de los años 20. ¿Por qué? Pues porque Mellon comenzó a ser familiar para el público dado que entró en política. Acabó siendo secretario del Tesoro bajo los presidentes republicanos Warren Harding, Calvin Coolidge y Herbert Hoover. Héroe para los republicanos y los ricos, y luego se convertiría en un modelo de codicia desenfrenada durante la Depresión y en un blanco conveniente para los demócratas. Cannadine deja claro en esa biografía que las manos de Mellon apenas estaban limpias. A lo largo de décadas, Mellon trató con políticos sucios y en ocasiones participó en prácticas comerciales cuestionables, turbias e ilegales. Fue vergonzoso su divorcio porque presionó encubiertamente a los legisladores de Pensilvania para que cambiaran la ley de divorcio del Estado, vamos, ni más ni menos. Y lo que es más importante, como secretario del Tesoro, violó la ley al involucrarse directa, aunque secretamente, en los negocios de su familia. Y en esto de filantropía, pues antes de morir, Mellon hizo realidad su sueño de crear una galería nacional de arte y legó a los Estados Unidos su importante e invaluable colección. Mellon ha sido a su vez reivindicado, ignorado, rehabilitado, ignorado, aclamado y despedido, aunque hasta ahora su notable historia nunca ha sido expuesta en su totalidad para la consideración pública. En algunos aspectos, dice Cannadine, que fue un hombre de su época. Compartía, fijaos, el culto de sus compañeros de negocios al libre mercado y su desdén por los trabajadores organizados, por los pobres y por cualquier forma de interferencia gubernamental en la economía, más allá de los aranceles proteccionistas. Y siguiendo a Charles Darwin y a Herbert Spencer, Mellon creía que la vida era una lucha en la que solo sobrevivían los más aptos. La gran colección de arte que dejó Andrew Mellon a Estados Unidos se nutrió de obras extraídas del Hermitage de San Petersburgo, porque a principios de los años 30
Los bolcheviques que habían ganado esa revolución subastaron, mejor dicho, un montón de obras de este museo del Hermitage para sufragar los gastos de esa revolución. Y el señor Andrew Mellon había comprado una gran cantidad de cuadros para esta gran colección nacional, pues a los comunistas de la Unión Soviética. Bueno, ahora vamos a ver qué adjetivos usa exactamente el historiador para definir a Andrew Mellon. Bueno, a simple vista no es que fuera la alegría de la huerta su rostro, pero fijaos, Carnadine usa los adjetivos frío, retraído, taciturno, impasible, distante, desapegado, calculador, severo, encerrado en sí mismo, compulsivo, adverso a la publicidad, triste. Retrata a un solitario aislado del contacto cercano con otros seres humanos, incluida la familia. Y esta es una frase que se extrae también de esta obra, de esta biografía de Carnadine, sobre el patriarca del clan Mellon. No se divirtieron en absoluto, recordaba a un pariente de la casa en la que creció Andrew Mellon. Era trabajo, todo el tiempo, lo único que entendían, el fin de todos sus esfuerzos era el dinero. Decimos que Andrew Mellon es el patriarca fundador del clan Mellon porque, aunque él heredó el banco Mellon de su padre, que fue quien lo creó, Thomas Mellon, fueron Andrew Mellon y su hermano Richard quienes realmente crearon este gran imperio económico del que estamos hablando hoy. Los hijos de Andrew y de Richard, Paul y Ailsa y Sarah y Richard, estaban entre las 8 personas más ricas de Estados Unidos en 1957. Y este señor que veis en la imagen a la derecha es Paul Mellon, el hijo de Andrew Mellon, del patriarca. Sería coheredero junto con su hermana de este imperio, pero que en lugar de dedicarse al tema bancario, se dedicó más al tema de la filantropía y sobre todo era criador de caballos de pura sangre. Y estableció la Fundación Old Dominion en 1941 y la Fundación Bollingen en 1945. La Fundación Bollingen publicó más de 100 libros antes de cerrar en 1969, el mismo año en que los activos de la Fundación Old Dominion se fusionaron con los de la Fundación Avalon de su hermana Ailsa. La organización combinada pasó a llamarse lo que ahora conocemos como Fundación Andrew Mellon, en honor al padre de ambos. Ya vemos, se dedicaron a la filantropía y no al negocio bancario, nos recuerda un poco al caso de Carnage que vimos en el vídeo anterior. Vamos a pasar por los establos de Rokeby, que es donde el señor Paul Mellon tenía sus caballos, que eran unos pura sangre y unos campeones. Y para que nos hagamos una idea, su mujer, Raquel Mellon, donó unas 600 piezas al Museo Balenciaga en el año 2022. Este ha sido un clan muy discreto y sin embargo, pues ahí tenéis 600 vestidos de Balenciaga tenía la mujer de Paul Mellon. El clan Mellon ha dedicado muchos de sus fondos al arte. Mellon y Carnage están unidos porque juntos han fundado una universidad. ¿Pero cómo surgió esa universidad? ¿Recordáis lo que decíamos en el vídeo anterior sobre la importancia que para estos clanes tenía el sistema educativo? Carnage había fundado unas escuelas técnicas para formar trabajadores y esas escuelas se convirtieron en el Instituto Carnage de Tecnología y en 1967 ese instituto se fusionó con el Instituto Mellon de Investigación, que había sido fundado por los hermanos Andrew y Richard Mellon, para dar paso ¿a qué? A la Universidad de Carnegie Mellon. Mellon tenía desdén por los pobres y por los trabajadores organizados, y el señor Carnage, y ya hemos visto que también era partidario de que sobrevivía el más apto. Esto se refleja en las políticas del clan Mellon, por ejemplo, a la hora de primar o de dar becas para hacer estudios superiores. Se le acusa directamente que la mayoría de sus fondos van a colegios de élite privados. Ese clasismo que veíamos en los fundadores de estos imperios económicos, en esos patriarcas, parece que en este caso se sigue sosteniendo porque la diferencia, como veis, es abrumadora. 657 millones de dólares para colegios de élite privados, 177 millones para otros colegios privados, 251 millones para grandes colegios de investigación pública y 22 millones de dólares para otros colegios públicos. Los datos son del 2000 al 2012. Vamos a conocer algún dato sobre el Banco de los Mellon, la base de ese imperio económico. Es la más antigua corporación bancaria de los Estados Unidos, con orígenes que se remontan a la creación del Banco de Nueva York en 1784, y ahora comúnmente se la conoce como el Banco de Nueva York Mellon. Es una corporación bancaria multinacional estadounidense
de Servicios Financieros, constituida el 1 de julio del 2007, como veis es muy reciente, justo la crisis del 2007, como resultado de la fusión del Banco de Nueva York y de Mellon Financial Corporation. La empresa cuenta con 1,6 billones de dólares de Estados Unidos en activos bajo administración y 27,9 billones de dólares en activos bajo custodia y o administración. De esta manera es el depósito bancario más grande del mundo. Ni Blackstone ni BlackRock. Esta es la que cuenta con los activos. Y como la banca siempre gana, pues la banca Mellon tiene esta publicidad en su página web que dice el mercado potencial de la igualdad de género. Esta banca, a la que se le critica porque su filantropía está enfocada hacia una clase elitista. De hecho, su patriarca tenía desdén por los pobres y por los trabajadores asociados. No le importa reírse de todo lo que significa o supuestamente significa la igualdad de género para atraer inversores a su negocio. Estamos hablando de 300 billones anuales, la oportunidad para 2025. Y fijaos lo que incluye la igualdad de género para la banca Mellon: telecomunicaciones, contracepción, cuidado de niños, agua y energía. Clan Cargill, Clan Macmillan. Esta manada, entre comillas, que vemos en la foto, son la representación del patriarcado de las familias Cargill y Macmillan. Clan Cargill, que inicia este imperio económico centrado en la agroindustria, la rama Macmillan llega por un yerno suyo, quien se queda al final dirigiendo los negocios. La corporación Cargill, multinacional privada de origen estadounidense, se dedica a la agroindustria y tiene su sede en Minnesota. Fue fundada en 1865 y ha crecido hasta ser, fijaos el dato, la mayor corporación estadounidense que no cotiza en bolsa. La familia Cargill es también conocida como familia Cargill-Macmillan, por lo que he contado antes. William Wallace Cargill, el iniciador de este imperio económico, cedió los negocios a su yerno John Macmillan. Es la cuarta familia más rica de Estados Unidos. Tras la muerte de William Cargill, su yerno John Macmillan sacó a la empresa de la crisis y la llevó a la estabilidad. Y los miembros más recientes de la familia nombrados para el Consejo de Administración son de la quinta generación. Dos datos curiosos sobre este clan, que como veis todos los clanes tienen su peculiaridad. En este caso, desconocemos la riqueza exacta de la familia porque la empresa Cargill es una entidad comercial privada, no cotiza en bolsa y no tiene obligación de revelar la propiedad exacta. También os digo que la familia Cargill tiene más multimillonarios individuales entre sus miembros que cualquier otra familia en cualquier parte del mundo. La convierte en la familia con los miembros más ricos de la historia. Discreta y rica. Siempre ha habido miembros de la familia en la junta directiva. Actualmente hay 6, en una junta de 17 miembros, y el último miembro de la familia que dirigió a la empresa directamente pues fue este señor, Whitney Macmillan, que estuvo de director ejecutivo desde 1976 hasta 1995, cuando renunció. Y otro dato sobre la discreción de este clan familiar, y es que en 2012 la heredera desconocida Margaret Ann Cargill obtuvo el puesto número 1 en la lista de donantes más generosos de Estados Unidos. De los 50 donantes fue la primera, la número 1. Superaba a George Soros, a Michael Bloomberg y a Paul Allen. Al anunciar la ganadora, Forbes dijo que no solo es casi completamente desconocida, sino que la heredera de la fortuna agroindustrial de Cargill pues ya había fallecido en 2006, efectivamente. Lo que había ocurrido es que había legado todas sus acciones del conglomerado Cargill a 2 organizaciones sin fines de lucro. Cargill tuvo que vender una de sus posesiones, que era Mosaic, para poder hacer efectivo esa donación a estas 2 organizaciones. Esa donación representa 6.000 millones de dólares, lo que convertiría a estas 2 organizaciones benéficas en 2 de los donantes de fondos más ricos de Estados Unidos. ¿A qué donaba dinero la señora Margaret Ann Cargill? Vamos a verlo. Pero antes vamos a hacer una parada en la sede de la fundación de Margaret Ann Cargill. Margaret Ann Cargill, que es esta señora que vemos ahora en pantalla. Y como los clanes anteriores, el clan Cargill ha orientado sus donaciones en el sistema educativo de los Estados Unidos. Aquí vemos la evolución de los fondos donados por la fundación de Margaret Ann Cargill a la educación desde 2005 a 2011. Y aquí tendríamos un menú de degustación de fundaciones tanto del clan Cargill como del clan Macmillan. Y si el clan Cargill
se ha especializado en la educación en Estados Unidos, pues el clan Macmillan no le va a la zaga y es el autor de muchos de los libros de textos que se utilizan en la educación superior en el Reino Unido. Y hay un dato que nos está rechinando en la cabeza. Con todos los miles de millones donados al sistema de educación de Estados Unidos, ¿cómo es posible ese dato que aparecía en el libro de John Taylor Gatto que vimos en el vídeo anterior? Que en los últimos 60 años, de 1940 a finales del siglo XX, la tasa de analfabetos en Estados Unidos entre gente negra se había duplicado y entre gente blanca se había cuadruplicado. ¿Cómo es posible? Vamos a despedir al clan Cargill con algún dato actual sobre la empresa Cargill, que recordemos es la empresa privada más grande de Estados Unidos que no cotiza en bolsa. En 2018, Cargill fue responsable de la distribución de más de 78 toneladas de carne de res contaminada a los supermercados de Estados Unidos. En los últimos años, incluso se ha cuestionado si Cargill es la peor empresa del mundo por un informe de investigación que se hizo y un artículo que se hizo sobre ese informe, acusando a Cargill de cosas como esta: talar ilegalmente bosques en Argentina para obtener ese terreno y dedicarlo al monocultivo de soja transgénica. Sus métodos de producción se están poniendo mucho en cuestionamiento por talar bosques en Papúa Nueva Guinea para cultivos de aceite de palma. Ahí tenéis la imagen del bosque que ha quedado y la superficie que se ha talado. Estos son algunos de los motivos por los cuales se ha hecho esa investigación y ese artículo que se titula La peor empresa del mundo, Cargill. Clan DuPont. Y vamos a comenzar el clan DuPont con unas palabras que escribió sobre ellos el coronel de los marines Smedley Butler. A mediados del siglo XX publicó este libro, que se titula La guerra es una estafa. Él está hablando de la Primera Guerra Mundial. Consideremos a nuestros amigos los DuPont, la gente de la pólvora. ¿No testigó uno de ellos recientemente ante un comité del Senado que su pólvora ganó la guerra? ¿O que salvó al mundo para la democracia? Ellos eran una corporación patriótica. Bien, las ganancias medias de los DuPont para el periodo 1910 a 1914 fueron de 6 millones de dólares por año. No era mucho, pero los DuPont salieron adelante. Miremos ahora su beneficio anual medio durante los años de guerra desde 1914 a 1918. Hallamos 58 millones de dólares de beneficio anual. Un aumento en utilidades de más del 950%. Estos son los patriarcas de la familia DuPont, los primos DuPont, que son los que fundaron la empresa que les hizo ser un imperio económico. Abajo, a derecha y a izquierda, están los dos primos más importantes de la familia y que comenzaron con esos explosivos, luego con la industria química, plásticos y celulosa, y ahora están con la biotecnología, semillas transgénicas, fertilizantes, insecticidas, y fueron los autores de patentes como el teflón. Este señor de la foto es Alfred DuPont, quien en 1864, solo después de estudiar 2 años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que sí, ya estaba funcionando entonces, lo dejó para trabajar en una planta de fabricación de pólvora de la familia. Y con el tiempo se convertiría en uno de los mejores expertos en manejo de pólvora del país. De hecho, registró más de 200 patentes relacionadas con este trabajo. Y en 1989 nacería lo que es la empresa DuPont, la empresa de los primos DuPont, liderada en un principio por Eugene DuPont, y tras la muerte de Eugene DuPont, los 3 socios principales querían vender la empresa, pero Alfred DuPont propuso a sus 3 primos quedarse con ella e incorporar a Pierre DuPont, otro primo suyo, y así mantenerla como negocio familiar, y eso hicieron hasta 1915. Tuvo hijos, pero dejó en su testamento toda su fortuna a un fondo gestionado por su última esposa, y tras fallecer esta en 1970, ese fondo fue a parar a su fundación Nemours para la salud infantil. Y este es el otro primo, Pierre DuPont. Pierre también se formó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, cursó sus estudios y entró en la empresa familiar a petición de su primo Alfred DuPont. Pero en 1915,
Cuando la empresa estaba teniendo esos altos beneficios de los que hemos comentado al inicio de este clan, un grupo encabezado por el propio Pierre, que incluían a extranjeros, compró las acciones de su otro primo, Coleman. Alfred Dupont se sintió ofendido y demandó a Pierre por abuso de confianza. El caso se resolvió a favor de Pierre 4 años más tarde, pero su relación se deterioró mucho y no se hablaron ya más después de esto. Pierre también se desempeñó como presidente de Dupont hasta 1919 y fue el que hizo una estructura de gestión y políticas contables modernas, la modernizó. Recordemos que durante la Primera Guerra Mundial esta compañía creció muy rápidamente pues debido al gasto que había de municiones y ellos fabricaban pólvora. Pierre Dupont fue una figura muy importante en el éxito también de General Motors. Aparte de la inversión personal considerable que hizo en esta empresa, la gestionó desde 1915 hasta 1920 y se convirtió en el presidente en 1920 y ocupó cargo de consejo de administración hasta 1928. Pierre Dupont fue soltero hasta los 45 años, se casó con su prima Alice y no tuvieron hijos. Seguimos con Pierre Dupont, que también fue miembro de la Junta de Educación del Estado de Delaware y donó millones a escuelas públicas de esa ciudad, y parte del dinero pues, fue destinado a financiar las escuelas en ruinas de la población negra. Pero claro, nos hemos preguntado cuánto porcentaje será la población negra de Delaware, porque es un estado norte clasista. El resultado fue que hay casi un 75% de población blanca y casi un 20% de población negra. Por cierto, los Dupont también tienen su propio círculo dentro de la Fundación Rotary Internacional, que es una fundación de las más importantes del mundo, está expandida por todos los países prácticamente. Está fundada por un multimillonario hindú y la gran mayoría de todas estas fundaciones o de todos estos clanes que estamos viendo tienen su propio círculo dentro de la Rotary. Y saltamos de un primo a otro, volvemos con Alfred Dupont, quien había dejado toda su fortuna a la Fundación Nemours, dedicada exclusivamente a la salud y el bienestar de los niños. El modelo de salud de esta fundación incluye atención clínica pediátrica, investigación, educación médica, políticas, prevención y salud de la población. Consta de 2 hospitales, uno está en Delaware y el otro está en Orlando, Florida. Y su brazo para los medios de comunicación sobre salud infantil incluye kidshealth.org, que proporciona información aprobada por médicos sobre salud, comportamiento y desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta la edad adulta. Aquí tenemos una captura de pantalla de la página kidshealth.org. Aquí tenemos algunas más de las fundaciones del clan Dupont, que no son las únicas, hay muchas más. Y si os preguntáis por qué hemos traído al clan Dupont a esta selección, ¿no? Familias adineradas y de patriarcas de esas familias adineradas, pues que sepáis que el clan Dupont son los creadores del concepto obsolescencia programada. Fabricaron las famosas medias de nylon y las hicieron tan fuertes que no se rompían. Claro, Dupont se dio cuenta de que tal avance frenaría las ventas y dio orden a sus ingenieros de encontrar y utilizar materiales más frágiles. Así que las medias de nylon fueron el primer producto que sufrió obsolescencia programada. Y el clan Dupont, el primero que lo introdujo. Ahí tenéis el chiste. Viene el ingeniero y le dice, irrompible, resistente, irresistible. Y lo que le contesta a Dupont es inservible, infructuoso, improductivo. Entre las muchas patentes que Dupont registró está la patente del teflón, que es ese antiadherente que llevaban las sartenes, que utilizaban un ácido llamado el C8, que es el ácido perfluorooctanoico, también conocido como C8. ¿Y qué pasó con el teflón de Dupont? Bueno, pues que la compañía fue puesta en el ojo público en los años 90 porque se reveló que el material con que fabrican las sartenes de teflón es un agente que produce cáncer y en ocasiones mutaciones y muerte en los seres humanos. Y dice Google, el caso fue explosivo pero lamentablemente muy local. Vamos a ver cómo de explosivo realmente fue el caso. Vamos a seguir la línea de tiempo. Aquí tenemos la línea de tiempo con la historia del teflón y esos estudios de salud que no fueron revelados hasta no poder ser ocultados. 1945. Dupont registra la patente del teflón. 1951. Dupont comienza a usar C8 en la manufactura del teflón. 1961.
Las investigaciones de DuPont confirman que el C8 es tóxico. 3M, que es la empresa que fabrica el C8, y DuPont comienzan a ser conscientes de que el C8 se está acumulando en la sangre de los trabajadores. 1981. 3M vuelve a hacer un estudio y encuentra que hay niños que nacen con defectos de nacimiento y que pueden estar relacionados con el C8. Entre ellos le ocurre a una empleada de DuPont, a Sue Bally. 1964. DuPont monitorea el agua potable local para ver si está contaminada con C8, pero concluye diciendo que reducir las emisiones de C8 no es económicamente atractivo. 1999. Wilbur Tennant tiene unas vacas que beben en ese agua potable, pero mueren envenenadas por ese C8 en el agua. Año 2000. 3M, el fabricador del C8, decide parar su fabricación y avisar a DuPont que hay que hacer públicos los descubrimientos que se han hecho sobre el C8. 2001. DuPont se sienta con Tennant, con el señor de las vacas que se le habían muerto, para intentar llegar a un acuerdo secreto. El abogado Robert Vilo envía la información interna, los documentos internos de DuPont sobre el C8 a la EPA, que es la agencia encargada de dar permiso para que un producto se pueda utilizar. En el 2002, la EPA inicia con prioridad una revisión del C8 y en el 2006 DuPont está de acuerdo en cesar en el uso del C8 para 2015. ¿Cuántos políticos habrán pasado por todas las instituciones de Estados Unidos durante esos años? Ninguno ha movido un dedo para proteger la salud de sus ciudadanos. En el 2005 DuPont aporta 343 millones para un proyecto para estudiar los efectos en la salud del C8 y la EPA le impone a DuPont 10,25 millones de multa por no informar de los riesgos para la salud humana que tenía el C8. Y mientras todo esto estaba ocurriendo en Estados Unidos con el teflón, nos vamos a ir a la India, a 1984. DuPont está asociada a la empresa Dove, que también es estadounidense y se dedica a lo mismo que ella, productos químicos. Y tiene una planta funcionando en Bhopal, en la India. ¿Y qué ocurre en Bhopal en 1984? La tragedia de Bhopal. Decenas de miles de habitantes de la parte más pobre de la ciudad india de Bhopal recibieron un baño de gas letal la madrugada del 3 de diciembre de 1984. Tras la explosión de la planta química de la empresa Union Carbide. Desde entonces, 3 generaciones han nacido con deficiencias genéticas y la pesadilla de los bhopalíes no termina. La explosión expulsó al ambiente 40 toneladas de isocianato de metilo, un compuesto orgánico utilizado en la fabricación de pesticidas. Entre 6.000 y 8.000 personas fallecieron la primera semana tras el escape tóxico. Otras 12.000 perecieron como consecuencia directa de la catástrofe. El Consejo Indio de Investigación Médica calcula que 520.000 personas absorbieron el veneno, lo que provocó daños severos en el organismo de los supervivientes. En 1984, estamos a 2023 y el Plan DuPont todavía no ha pagado por lo ocurrido. Ahí tenéis más de 25.000 muertes y los hindúes no se les olvida y siguen repitiendo: DuPont, no puedes lavarte tus manos de Bhopal. Y en el 2016 el caso del teflón y del C8 todavía sigue coleando. Aquí tenéis hasta la fecha 3.500 casos de lesiones por el vertido químico de DuPont en el agua potable de Virginia Occidental. Ese vertido químico eran los restos de ese C8 que estaba usando DuPont. Pero lo más curioso aquí es que tras envenenar el agua potable del estado de Virginia Oeste, ahora también pretenden ser ellos quienes controlan la pureza y limpieza de ese mismo agua. Inge, que es la empresa que propone DuPont para hacer los controles de ese agua potable del oeste de Virginia, ellos mismos que lo han ensuciado van a dar a las autoridades públicas los niveles que tiene ese agua a partir de ahora.
Y el logo de Inge, no os lo perdáis, pone corazón de pura agua. Pero si algo saben hacer muy bien estos patriarcas de estos clanes tan poderosos, es hacer uso de la propaganda. Y aquí está la fundación de DuPont contándonos cuáles son sus valores. Seguridad y salud, medio ambiente, el más alto comportamiento ético y respeto por la gente. Habéis visto los 4 casos de antes. Esto es propaganda, más claro, agua. Y dentro de esa propaganda que no se nos olvide que ellos crean los premios que ellos otorgan a sí mismos, porque aquí tenéis, científicos de DuPont fueron nombrados héroes de la química en 2019. Nombrarte héroe de la química en 2019 teniendo pendiente el caso de Bhopal y todavía envenenando aguas en Virginia Oeste. Bueno, y DuPont ahora pues es difícil de seguirle el rastro, puesto que si ya estaba asociada con Dow, como os he dicho, en el caso de Bhopal estaban las 2 empresas implicadas, ha desaparecido DuPont porque junto con Dow y Pioneer, que es otra empresa dedicada a los químicos y a los fertilizantes y a las semillas en Estados Unidos, pues han formado la nueva corporación que se llama Corteva y que es la corporación más importante de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con la industria química aplicada a la agricultura sobre todo. Y agradeciendo la atención prestada y aplaudiendo su interés por esta información, le ponemos puntos suspensivos a este segundo vídeo de esta trilogía sobre el patriarcado más importante del mundo y estaremos de vuelta para conocer a los 2 clanes que nos faltan. El clan Ford y el clan Rothschild. 2 auténticos cinturones negros de las artes filantrópicas. Un fuerte abrazo y gracias.